Buenas noches, amigas y amigos viajeros. No es que en el programa de hoy nos vamos a poner trascendentales, pero sí les vamos a invitar a hacer alguna reflexión sobre este fenómeno que hemos llamado la primavera árabe. El despertar de países de nuestro entorno mediterráneo, en el norte de África, Siria, Túnez, qué sé yo, Marruecos también llegará, esa primavera árabe que les invita a esos países a avanzar hacia una democracia. Probablemente en algunos de los casos, como el Siria del que hoy vamos a hablar, fíjese a dónde han llegado, con una trágica situación casi real de guerra civil. En el año 2009, el Club Viajeros Solitarios hizo un precioso viaje a Siria y volvimos convencidos de que aquel era un país en el que estaban al lado de la democracia real, la gente se veía satisfecha, sonriente, diría yo incluso rica, y a todos nos entusiasmó. Hoy le ofreceremos la primera parte de aquel reportaje que comenzó en Damasco, y la semana que viene le ofreceremos la segunda parte, comenzando en Alepo. Ustedes mismos podrán juzgar y verán la tremenda diferencia que existía en aquel entonces y en el hoy dramático. Ojalá eso termine pronto y realmente alcancen lo que su pueblo está buscando. Sigan el programa que les encantará Siria, se lo aseguro. A bordo de un Airbus 320 de la compañía Syrian Arab Airlines, sobre las 5 de la tarde, acompañando a un nuevo grupo de 20 y tantas personas del Club Viajeros Solitarios, llegamos al Aeropuerto Internacional de Damasco, dispuestos a empaparnos de todas las maravillas que sobre esta ciudad milenaria y sobre este país se han escrito. Realmente los trámites de inmigración en su burocratizado aeropuerto son muy lentos y resultan casi tediosos. Cuando por fin salimos a la calle, ya habían pasado 2 horas y la luz del sol comenzaba a declinar. A punto de ocultarse el sol, cruzamos una bonita plaza con una fuente y en el centro una estatua del que fuera ministro de Defensa en la época de la dominación francesa, allá por 1930. Y llegamos al Cham Palace Hotel, elegante hotel de 5 estrellas que nos daría cobijo los 4 días que invertiríamos en Damasco. Con 6.000 años de vida, Damasco es la ciudad más antigua del mundo y constituye una bulliciosa mezcla de culturas y de épocas. La capital de Siria es pródiga en mercados, monumentos y mezquitas, y con su ambiente perfumado con mirra y especias, se cruzan los gritos de los vendedores de leche, los rezos difundidos mediante altavoces y el vetusto andar de infinitos taxis. Bueno, al menos esa era la idea que soñábamos encontrar, aunque por ahora, en este primer paseo nocturno, solo veíamos una ciudad con moderno, mucha actividad en las calles y rancios retazos de moda bastante acordes con los gustos de la clase media árabe. Sin buscarlo, en nuestro paseo topamos con el moderno edificio del Parlamento de la República Árabe de Siria. Sacamos la conclusión de que a los sirios no les interesa en absoluto utilizar sus edificios históricos, que como podemos comprobar hay muchos, para ubicar sus edificios institucionales. Como estábamos comprobando, ayuntamiento y parlamento se alojaban en modernos edificios. En la calle podíamos encontrar puestos de frutas autóctonas o vendedores de CDs de la música que está de moda en este país árabe y que nos acompañó como música de fondo a lo largo de todo nuestro paseo. Con el nuevo día comenzamos la visita histórica de la ciudad. Primero, el Museo Nacional de Damasco, que es la galería más importante de Siria y a la que vale la pena dedicarle un par de horas antes de seguir visitando otros lugares. De la mano del que sería nuestro guía toda la semana, Abdel Salam, comenzamos a conocer estas galerías nacionales en la que entrar es como retroceder a los museos de los años 40, aquellos que los Indiana Jones de la época llenaban con sus tesoros. Pese a todo, la visita merece la pena.
A la entrada encontramos un frondoso jardín que alberga algunas de las piezas que no entran en este desbordado museo. La fachada del edificio es imponente. Se trata de la entrada de un antiguo palacio o campamento militar del siglo VI, situado en el desierto, cerca de Palmira, y que fue trasladado piedra a piedra hasta Damasco. Los bajorrelieves de las cenefas de su fachada aparecen adornados con ojos y frutos de los árboles que están siendo picoteados por los pájaros. Frente a un mapa gigante de la región, Abdul nos explicó en breves retazos los principales fundamentos de la historia del Cham, territorio que reunía a las actuales Siria, Jordania, Líbano, Palestina e Israel, y cómo fue la evolución hasta llegar a esta Siria milenaria. Alrededor de 2500 años antes de Cristo, las tribus semitas que inmigraban desde el desierto de Arabia ocuparon el norte de Siria, donde se les colocó como los amoritas. Del 2000 al 1800 a.C., establecieron una multitud de pequeños principados sobre la mayoría de Mesopotamia, antes de expansionarse hacia el occidente hasta llegar al delta del Nilo. Siria fue entonces exitosamente dominada por los hurritas, por los hititas de Anatolia, por los asirios y finalmente por las tribus arameas. Su lengua, el arameo, se convirtió en la lengua franca de la media luna fértil durante siglos, sobreviviendo a la influencia de persas, griegos, romanos, antes de ser sustituidos por el árabe en el siglo VII ya de nuestra era. En el año 661, Damasco se convirtió en la capital de la primera gran dinastía musulmana de los umayyadas, cuyos ejércitos conquistaron en el occidente, África del Norte y España. La corrupción provocó que fueran reemplazados por los abásidas, que trasladaron la capital a Bagdad en el año 750 y además extendieron el Islam hacia el este. El siguiente momento de gloria para Siria llegó en 1190, cuando el kurdo Saladino derrotó a los cruzados invasores para fundar la dinastía ayubísada, gobernando el imperio musulmán desde Egipto hasta 1260. Luego vinieron los mamelucos, los mongoles, el imperio otomano en 1516 y en 1920 los franceses, que se aferraron fuertemente a ella hasta llegar a 1945. Como la mayoría de los espacios públicos cerrados de Siria, aquí no está permitido tomar fotos ni grabar en vídeo. De esta forma solo les ofreceremos algunas imágenes para las que obtuvimos alguna excepción. Como esta estatua votiva de Shibun, el rey de Marí, procedente del templo de Nini del año 2600 a.C. O esta otra de una mujer sentada, hallada en el templo de Ur-Nasheh, en Nina Sará, aproximadamente de la misma época. Terminada la visita al museo, nos dirigimos a otro de esos emblemáticos lugares destacables en esta monumental ciudad. Se trata del caravansaray establecido a mediados del siglo XVI por el sultán Solimán el Magnífico. En este punto se construyó una gran posada de caravanas, lugar de encuentro para los viajantes de todos los rincones conocidos de la tierra, una madraza coránica y la gran mezquita de Solimán que les da nombre. En la zona donde se encontraba el caravansaray, actualmente se desarrolló un pequeño y coqueto centro comercial dedicado a la más pura artesanía. Obras de arabesco, creadas con madera de nogal, con incrustaciones de madreperla, de conchas de nácar o de hueso. También destacan preciosos espejos y todo tipo de artesanías que se ofrecen en Siria. En total, más de 20 pequeñas tiendas muy bien atendidas por sus propietarios. La parte femenina de nuestro grupo dedicó su atención a la gran variedad de damasquinados, de seda o de lana que se ofrecían. Más tarde, todos juntos, visitamos un taller de tapices,
cuyos dibujos parecían sacados de grabados de las 1001 noches. A lo largo de la avenida Hussein nos encaminamos al gran entramado de calles y callejones cubiertas que forman el zoco o Gran Bazar de Damasco. Su extensión no alcanza la del Khan el Khalili Cairota, ni la grandilocuencia del Kapali Karsi, el Gran Bazar de Estambul. Pero, a diferencia de aquellos, se nota que hinca sus raíces mucho más hondamente en la historia. Sus vendedores no te agobian y se contentan con invitarte amablemente a entrar en su comercio cuando pasas por su lado. El zoco aparece apoyado sobre el viejo palacio del rey Faisal. Paralelo a las viejas calles que rodean el zoco, transcurre el cauce del río Barada o río Pequeño, uno de los dos ríos que recorren Damasco. A su vera se amontonan decenas de talleres de artesanos y las calles aparecen pobladas por sus auténticos moradores. Una interesante mezcla de culturas, pero muy ancladas en lo tradicional. Desde un balcón del otro lado del riachuelo, aprovechando un improvisado puente, un comerciante ofrecía su mercancía. Sin ningún orden social aparente, aparecían mezcladas algunas jóvenes de corte occidental con una mayoría de corte absolutamente musulmán. Pronto, al final de la calle, doblando una esquina, nos encontramos con la gran mezquita de los Omeyas, y como dirigiéndolo todo, el conocido como minarete de los Omeyas, que la historia quiere emparentar con la Giralda de Sevilla o con la Kutubía de Marrakech. A lo largo de la calle caminaban decenas de personas, fundamentalmente mujeres con pañuelos negros o blancos que les cubrían hasta la cintura. Se dirigían al interior del sagrado recinto. Por obligación, pero también por respeto a las tradiciones y costumbres árabes, todas las mujeres de nuestro grupo igualmente debieron cubrirse con unos favorecedores hábitos marrones que al uso les prestaron a la entrada de la mezquita. Junto a ella, en los muros del norte, rodeado por un bello jardín, está el mausoleo de Saladino, sultán de Siria, Egipto y Palestina, y fundador de la dinastía Ayubí. En el sepulcro de mármol hay una inscripción en árabe que reza: «Aquí descansan los restos de Saladino, quien liberó a Jerusalén». La mezquita de los Omeyas, Al-Jami Bani Umayya, o Gran Mezquita de Damasco, es la mezquita más importante de la capital de Siria y una de las más antiguas y grandes del mundo. Se encuentra en la ciudad vieja y es famosa por albergar el mausoleo del sultán Saladino, el sepulcro con la cabeza de Hossein ibn Ali, nieto del profeta Mohammed, y según se dice, los restos de Juan el Bautista. Fue erigida por el califa omeya Walid ibn Abdul Malik en el año 705 d.C., sobre los restos de una iglesia católica. Su restauración duró 10 años. En los muros externos se pueden observar de forma notable ornamentos e insignias griegas. Asimismo, se conservan en buen estado, principalmente en la parte oeste, sobre la plaza que se halla frente a la mezquita, algunas columnas del antiguo templo de Júpiter construido por los romanos. Tiene unas dimensiones de 157 por 97 metros. Por su forma de construcción, recuerda a una basílica católica. Es uno de los templos más sobresalientes de la arquitectura islámica antigua. Tiene 4 puertas, una cúpula y 3 minaretes, estos últimos construidos posteriormente en un estilo diferente. La mezquita está conformada por una espaciosa sala de oraciones con imponentes arcadas, 2 salas laterales y un gran patio interior de mármol con 3 pequeños pabellones: el tesoro, el pabellón de los relojes y el pabellón de las fuentes. Absolutamente destacable en esta mezquita es su valiosísima decoración de mosaicos dorados y coloridos que fueron terminados por importantes maestros bizantinos. Especialmente espléndidos son los mosaicos en las paredes que representan el Edén.
En esta mezquita Omayyad, en la amplia sala de oración de 145 metros de largo, se halla la cúpula Al-Nasir, de 45 metros de altura, una de las más bellas cúpulas de las mezquitas árabes. El salón de rezo consiste en 3 naves soportadas por columnas de orden corintio, en las que se reparten separadamente una gran masa de hombres y mujeres para orar y escuchar al sacerdote. Fue la primera mezquita en tener esta forma y así los visitantes podían ver más fácilmente el mihrab, la alcoba que indicaba la dirección de la Meca. El interior de la mezquita es una reminiscencia de la cúpula de la mezquita de la Roca de Jerusalén. También se encuentra el santuario de Juan el Bautista. La leyenda cuenta que la cabeza del profeta reposa dentro de estos preciosos sepulcros de mármol. San Juan Bautista es uno de los pocos profetas comunes de los cristianos y de los musulmanes. Supuestamente, su cabeza fue encontrada durante las excavaciones llevadas a cabo para la construcción de la mezquita. El sepulcro está adornado con unos llamativos cristales verdosos y a cualquier hora que la mezquita esté abierta, los fieles se agolpan a sus costados para verle y orarle. En una de las salas adyacentes se encuentra el sepulcro con la cabeza de Husein, el nieto del profeta Mohammed. Saliendo por la puerta principal de la mezquita, nos adentramos en el gran bazar Al-Hamidiyya, el más antiguo zoco de Oriente Medio que tiene unos 800 años y desarrolla una vida comercial muy intensa. En el que hoy vemos fue reconstruido en plena época otomana, a finales del siglo XVIII y principios del XIX, pero ya sobre las ruinas de otro antiguo gran bazar. Aquí confluyen negocios de toda índole: telas, ropas, adornos, especias, oro, joyas, alhajas. Se ven dorados por todas partes. Es impresionante el flujo de gentes del entorno que a diario se desplazan hasta aquí para hacer sus compras. Además, Damasco tiene una cualidad que lo hace diferente a la mayoría de las ciudades del mundo. No existe ni el robo ni los asaltantes. Con toda libertad y tranquilidad se puede caminar por cualquier lugar a cualquier hora del día o de la noche. Todo es gentileza y amabilidad para los extranjeros, además de ser extremadamente barato. Saladino fue uno de los grandes gobernantes del mundo islámico desde 1138 a 1193. Defensor del Islam y particularmente de la ortodoxia religiosa representada por el sunismo, unificó política y religiosamente el Oriente Próximo. Es particularmente conocido por haber vencido en la batalla de Jatín a los cruzados, devolviendo Jerusalén a los musulmanes. El impacto de este acontecimiento en Occidente provocó una nueva cruzada, la tercera, liderada por el famoso Ricardo I de Inglaterra, que se convirtió en mítica. Nuestro largo paseo por Damasco clásico continuó ahora por la calle de San Pablo, que nos introducía en el barrio cristiano. Esta misma calle, en la época romana de Saulo de Tarso, constituía el Cardo Máximo, o calle principal de Damasco, que lo atravesaba completamente de este a oeste. Atravesando la Puerta del Este y la bíblica calle recta, llegamos al barrio cristiano de Bab Taumá, donde encontraremos la ventana de San Pablo y la capilla de San Ananías. Esta capilla se encuentra en el barrio cristiano en la parte vieja. Es una iglesia pequeña, por donde se dice que una noche los discípulos ayudaron al apóstol San Pablo a salir por una ventana para escapar de los judíos. San Ananías es el discípulo cristiano de Damasco. Después de la conversión de Saulo, Ananías recibió una visión en la que Jesús le dio el nombre y la dirección de éste para que lo visitase. Aunque al principio titubeó, pues sabía que había sido un enconado perseguidor de los cristianos, finalmente obedeció y fue a visitarlo. Ananías hizo que recobrara la vista, le informó de la misión que tenía de ser testigo de Dios y lo dispuso todo para su bautismo. Tiempo después, Saulo, San Pablo, se refirió a Ananías como un hombre reverente según la ley, acerca de quien daban buen informe todos los judíos que en Damasco moraban. El entorno de la iglesia es de gran belleza.
Nuestra primera tarde de paseo por esta Damasco fantástica, mezcla de paraíso árabe y ciudad de las mil y una noche, continuó por estrechas calles bordeadas con casitas llenas de historia y cubiertas de parras que por ser primavera aparecían teñidas de verde. Así llegamos a la parte trasera de la mezquita de los Omeyas y junto a unas escaleras hicimos parada y fonda en el café Al-Nafara. Se trata de uno de esos cafés que solo podemos encontrar en las profundidades de ciudades tan viejas como El Cairo, Estambul o Damasco. Para más deleite, este café cuenta todos los días con la actuación de un ilustrado cuentacuentos. Qué lástima no hablar el árabe. El entorno de este viejo café, que rodea la parte lateral y trasera de la gran mezquita, está repleta de pequeños negocios de artistas que venden maravillosas piezas de artes y antigüedades, mezclada con alguna minoritaria buchiganga. Por suerte para todos nosotros, en Damasco, los viajeros aún somos exquisita minoría, y gran parte de todo lo que contemplamos y admiramos está hecho y mantenido para su propio consumo. Llegando a la entrada principal de la mezquita de los Omeyas, situada en la parte oeste, nos paramos a observar la vida en esta enorme plaza donde, sin motivo aparente, la gente se reúne a conversar. La plaza da cobijo, en buen estado, a algunas columnas del antiguo templo de Júpiter. El sol comenzaba a caer y los minaretes de la gran mezquita y las columnas mencionadas se iluminaban con el sol de poniente. Atravesando nuevamente nuestro ya conocido paseo principal del zoco Al-Hamidiyya, comenzamos el regreso al hotel. Igual que por la mañana, esta arteria principal del Gran Bazar de Damasco aparecía atiborrada de público. Nuestra agencia representante en Damasco le había encargado a la joven FIFA que nos hiciese de acompañante durante todo el paseo, ayudándonos a abrir recónditas esquinas de la ciudad que solos nunca hubiésemos encontrado. Fielmente cumplió su misión y cuando ya el sol teñía de rojo el horizonte y la noche comenzaba a cubrir a Damasco, nos dejó en nuestro hotel. Comenzaba un nuevo día. En Damasco amanece a las 6 de la mañana y desde hacía aproximadamente una hora el sol ya iluminaba el monte Kasiun, a cuyos pies un día nació esta mágica ciudad que puede presumir de ser la ciudad ininterrumpidamente habitada más antigua de la humanidad. En este viaje hubiéramos programado dividir en dos mitades nuestros 4 días de estancia aquí, y hoy finalizaba la primera parte. Tras el desayuno a lo largo de una buena carretera, iniciamos nuestra primera jornada de viaje en dirección norte. Nuestro próximo objetivo era la sin igual Palmira. La primera parada gastrotécnica en nuestra ruta hacia el norte fue en esta especie de mini oasis en el que se ha ubicado uno de los bien conocidos cafés de carretera de Siria que responden al nombre de Bagdad Café. Como quizás algunos de ustedes recuerdan por algún otro reportaje, el objetivo de estas paradas, repito, gastrotécnicas, pretende cubrir algunas importantes necesidades fisiológicas, tomar un café y, a ser posible, dicho en el más respetuoso de los sentidos, mezclarse con el paisanaje del país. Este Bagdad Café reunía todas esas características y alguna más. El establecimiento estaba atendido por 2 familias beduinas que habían establecido su vida alrededor del café de carretera, junto con sus pavos y sus gallinas. Inteligentemente, nuestro amigo Ahmed y su familia, en la parte trasera del café, situaron un coqueto bazar de artesanías y buchigangas, donde nuestras inagotables viajeras pudieron seguir practicando el viejo arte del regateo. Nada más reemprender la ruta, sobre unos indicadores de carretera, comprobamos que Palmira se hallaba solo a 87 kilómetros
y que la frontera con la vecina Irak tan solo a 152. Amigos, llegamos a Palmira. Palmira se ubica en mitad del desierto y probablemente recibe su nombre por la cantidad de palmeras que lo rodean. Nuestro hotel está en pleno desierto, se llama el Semiramis y está ubicado justo al lado de estas grandes tumbas que tenemos a la espalda. Se conocen por la tumba del camión, porque un camión pasaba por el desierto, se hundió y donde se hundió estaban las tumbas. Vamos a visitarlas. Nuestra primera visita en Palmira la realizamos en este Valle de las Tumbas, donde se conservan 3 importantes torres tumba de las primeras épocas del cristianismo. Existen 3 tipos de enterramientos descubiertos aquí: la tumba torre, la tumba casa y la tumba hipogeo, construida para recibir los cuerpos de una familia y que resulta una verdadera casa mortuoria subterránea, incluso decorada con frescos. Acompañados por nuestro guía, nos dispusimos a visitarlas. Antes de entrar, nos cuenta Abdul que, según reza el escrito en arameo sobre la entrada, estas tumbas están dedicadas a 3 hermanos, Arak, Sardak y Noemí, y corresponden al año 160 después de Cristo. Por una extraña razón que no resulta fácil de entender, los sirios no quieren que las imágenes del interior de sus monumentos se distribuyan por el mundo y prohíben tomar imágenes. Por este motivo, en este reportaje, en los interiores, con frecuencia las imágenes serán pocas y de baja calidad. Sirvan como ejemplo estas del interior de la torre funeraria El Ahbel, en las que podemos adivinar los féretros de los 3 hermanos, salas profusamente decoradas con pinturas en colores muy bien conservados e importantes bajorrelieves familiares. El resto completo de nuestro día lo dedicamos a los grandes monumentos de la histórica Palmira. Comenzamos por el templo de Bel. Este templo destaca entre el resto de las ruinas de Palmira, o Tadmor, como se llama hoy en árabe. Fue mandado construir por Tiberio en el año 19 después de Cristo y consagrado en el año 32 para conmemorar y afianzar la anexión de Palmira al Imperio Romano. Se le consagró al culto de Bel, derivación del término babilónico Baal, que significa amo, y era el dios supremo de los habitantes de la ciudad, el dios de los dioses, el equivalente babilónico de Zeus y dios más importante del panteón de Palmira, junto a Reikbui, el sol, a Glubui, la luna, y Baal-Hamain, el señor de los cielos. El trazado del templo corresponde a la disposición de los santuarios semíticos. Los arquitectos que lo afianzaron provenían probablemente de la gran ciudad de Antioquía. Este gran recinto sagrado cuadrado de 200 por 200 metros albergó hasta principios del siglo XX casi la totalidad del actual pueblo de Tadmor. En 1929, el poblado beduino que vivía entre las cultas ruinas en cutres viviendas de adobe, ajenos completamente al valor que rodeaba a sus pobres hogares, fue desmantelado y sus habitantes se mudaron por decreto al actual emplazamiento de Tadmor. El santuario es un caso único en la arquitectura clásica. A primera vista parecía un templo normal, con un gran pórtico de 400 columnas rodeando el perímetro exterior, y frente a él se levantaba la sala del banquete. Pero enseguida observamos elementos singulares. La puerta está en un muro lateral. La decoración escultórica de algunas pilastras interiores recuerda el estilo ptolomeico de la arquitectura egipcia de esta época. Observamos 2 cámaras enfrentadas dedicadas a Yargibol y Aglibol, divinidades solar y lunar, ambos hijos del gran dios Bel. Están situadas en los lados opuestos, elevadas a cierta altura y enmarcadas por una extraña decoración de elementos clásicos mezclados con fantasías orientales. Lo más extraordinario son los techos de las cámaras, ambos monolíticos, cubriendo la totalidad de cada estancia. En uno de ellos encontramos el símbolo que 20 siglos después utilizó el gran Versace como su marca. En el exterior norte hallamos 2 grandes depósitos de piedra tallada con los retratos de los dioses olímpicos, en el centro Zeus asimilado a Bel.
En la época medieval, el templo de Bel fue convertido en fortaleza por Abdul Hassan Yusuf y Fuyut, y desde aquella época, hoy, hay desperdigados centenares de tambores de fustes corintios que a lo largo de la historia fueron utilizados para los más diversos menesteres. Cerca del templo y al pie de un fantástico arco de triunfo de 3 ojos, comienza una gran columnata de 1200 metros de largo que era el eje principal de esta vieja ciudad que llegó a tener cerca de 200.000 habitantes. Entre las columnas, por la amplia calle, transitaban los animales y debajo de las columnas había veredas para el tránsito de las personas. A lo largo de la extensa columnata hay una serie de ruinas en mayor o menor grado de conservación, como el templo de Nebo, deidad babilónica, el templo funerario o el campamento de Diocleciano. De la gran reina Zenobia, artífice de la efímera época gloriosa de esta ciudad, se conservan las ruinas del palacio y las especiales termas que se hizo construir mandando traer materiales, incluso desde Egipto. También destaca el ágora, donde se realizaban operaciones comerciales y se discutía. La opulencia de Palmira en su época dorada fue proverbial. Su estratégica ubicación en el camino de Damasco a Mesopotamia hizo de ella el gran nudo del comercio oriental. Las caravanas que venían de India, China, Persia, Egipto y Fenicia tenían en Palmira una parada obligatoria. En el año 106 es anexionada al Imperio Romano. Conoció su auge eufórico y también su destrucción bajo el mandato de esa desconocida pero fascinante segunda Cleopatra que fue la reina Zenobia. Su ambición le hizo conquistar gran parte de los territorios del Medio Oriente, hasta que en 271 se estrelló contra Roma y las tropas del emperador Aureliano. En el siglo III, durante el reinado de Zenobia, Palmira era la capital nabatea. En esa época se construyó esta maravilla de teatro, con capacidad para 2.500 personas, que hoy podemos ver en un estado casi perfecto. Fue entonces cuando Zenobia se sublevó contra Roma y pretendió crear un imperio que rivalizara con el romano. Como ya contamos, finalmente Zenobia fue derrotada y capturada por el emperador Aureliano. Aquí comenzó el gran declive de Palmira. Con el terremoto del año 1000, la ciudad y el teatro permanecieron sumergidos por las arenas del desierto hasta mediados del siglo XX. En 1947, unos arqueólogos polacos, levantando toneladas de arena y sin buscarlo, descubrieron este gran tesoro que hoy nosotros podemos contemplar. El sol comenzaba a caer y al igual que esta familia de 5 vendedores sobre una sola moto, nosotros nos encaminamos a la montaña vecina. El día en Gerás ha sido francamente completo. Solo nos falta ver meterse el sol detrás de las montañas que limitan el desierto. A nuestra espalda, la ciudad nueva y la ciudad vieja, 2 siglos después de la era de Cristo. La vista desde lo alto nos dejó sin respiración. A la izquierda aparecía el moderno poblado de Tadmor, y a la derecha, reluciendo bajo el sol, todas las fantásticas ruinas de la antigua Palmira que llevábamos todo el día disfrutando. En la esquina de la colina se levantan las ruinas del viejo castillo de Palmira, que no reúne mayor interés. Pero el espectáculo por el que cerca de un centenar de viajeros de muchas partes del mundo habíamos subido hasta aquí estaba a punto de comenzar. El sol comenzó a teñirlo todo de rojo y, como en una vieja liturgia árabe, casi todos en silencio, aguardamos hasta verlo desaparecer. Esta vez lo haría tras las arenas de los desiertos de Siria. Amaneciendo el nuevo día, iniciamos una nueva etapa rumbo al norte de Siria, buscando el famoso castillo del Crac de los Caballeros y las misteriosas ciudades muertas. Comenzamos el recorrido por una carretera que comenzaba atravesando el desierto, pero que a medida que avanzábamos hacia el oeste iba tiñendo su paisaje de verde fértil.
Tras doblar la última curva, ante nosotros, espléndido, apareció el crack de los caballeros. El castillo fue construido por los cruzados sobre un espolón del desierto sirio con el fin de proteger la ruta que unía la ciudad siria de Homs con Trípoli, capital del condado del mismo nombre a orillas del Mediterráneo libanés. La fortaleza original había sido construida por el emir Alepo y capturada en 1099 por Raimundo IV de Tolosa durante la Primera Cruzada. El castillo fue abandonado cuando los cruzados se fueron a Jerusalén. En 1142, Raimundo II, conde de Trípoli, se la cedió a los caballeros hospitalarios, que durante siglo y medio construyeron una imponente fortaleza. La mayor de Tierra Santa, que resistió al menos 12 asaltos por parte de los musulmanes. Su solidez y tremenda fortaleza han logrado que hoy podamos contemplarlo con todos los atributos visibles. Situados en la entrada de los túneles que conducen al interior de la primera muralla, sobre una maqueta del castillo, Abdul comenzó su explicación de esta obra de la Edad Media única en su género. El castillo se construyó en dos etapas. En la primera se levantaron los muros exteriores y un núcleo interior de pequeñas edificaciones cuadradas. En 1170 la fortaleza estaba terminada. En 1202 un terremoto afectó a parte de las fortificaciones y se acometió una profunda reestructuración. Aquí surgió el núcleo actual de fortificaciones y las defensas exteriores. Un muro externo de 30 metros de anchura con 7 torres de 8 a 10 metros, creando una fortaleza concéntrica. Las laderas escarpadas del espolón se aprovecharon con fines tácticos. Las posibilidades de rendir el castillo mediante asedio resultaban inútiles. La fortaleza poseía un almacén de 120 metros de largo y almacenes adicionales excavados en el acantilado bajo la misma, donde se almacenaba agua y alimentos suficientes para mantener largo tiempo una guarnición de 2000 hombres. Se estima que podrían haber resistido un asedio de 5 años. La fortaleza fue infructuosamente asediada por Nur al-Min. También en 1188 lo intentó sin éxito Saladino. Finalmente, fue el sultán de Egipto, Baibars, quien tomó la fortaleza en 1271. En aquel entonces, la guarnición de hombres era escasa. Un año antes, la octava cruzada había fracasado y el envío de ayuda desde el oeste resultaba imposible. Durante varias semanas, las fuerzas de Baibars minaron la torre sudeste del muro exterior hasta que se derrumbó. Sin embargo, cuando los atacantes penetraron en el recinto, se encontraron ante la segunda línea de fortificaciones que les cerraba el paso. No queriendo aceptar la derrota, Baibars recurrió a la astucia. Según los historiadores árabes, se valió de una paloma para enviar una carta falsa al castillo. El mensaje decía venir del gran maestre de la orden hospitalaria y ordenaba la rendición de las tropas, pues no era imposible enviarle socorro alguno. La orden fue obedecida y Baibars pudo capturar la fortaleza. Caballerosamente, concedió a la guarnición un salvoconducto para que se trasladasen a Trípoli. Tras visitar el crack de los caballeros, continuamos nuestro camino, ahora en busca de las ciudades muertas. Entre los siglos IV al VI, floreció en Siria una comunidad cristiana luego desaparecida. Durante su esplendor, construyeron sólidas ciudades con iglesias, monasterios y otros edificios civiles cuyos restos han perdurado hasta nuestros días, gracias a la calidad de su ejecución y que al material petro con que se hicieron. Aquellos templos eran de características próximas a nuestro románico. Las más famosas de estas ciudades fueron Ruweija, Gerada y Sergilla, la más grande y que ahora estamos visitando. El auténtico misterio de las ciudades muertas radica en conocer el motivo de su repentino abandono. Se especula con diversos motivos, pero la verdadera razón aún no ha podido ser certificada.
La mayoría de las ruinas se conservan en perfecto estado tras más de 13 siglos. Y en muchos lugares destacables se puede ver la típica cruz siríaca. En la parte más alta del poblado, a día de hoy habitada exclusivamente por rebaños de cabras y ovejas, se ubica el cementerio, en que todavía se conservan más de 50 sólidas tumbas de piedra. Como un halo de magia parecía envolver estas ruinas. Y aquí, en la ciudad muerta de Sergilla, tras 4 días de viaje, ponemos punto y seguido a este reportaje sobre Siria, en el que les hemos mostrado la parte sur y central del país. Mañana por la mañana, a partir de Alepo, el Club Viajeros Solitarios y yo con ellos iniciaremos la segunda y última parte de esta expedición a Oriente Medio, donde esperamos mostrarles Alepo, Hama y Bursa, para definitivamente despedirnos desde Damasco. Pero eso será la próxima semana. Hasta siempre, amigos.